Bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio del libro del Zohar. Nos dice ahora: se levantó un nuevo rey. Rabí Yossi dijo: el santo bendito sea crea cada día ángeles nuevos, para que sean sus emisarios al mundo, como está escrito: él hace los vientos, o sea los espíritus, sus mensajeros. Salmo 104:4. No dice, él hizo, sino que, él hace. Porque los hace diariamente. En ese tiempo él designó a uno para representar a Egipto, como dice el verso, un nuevo rey. Es decir, un nuevo representante de las alturas. Y está escrito que no conocía a Yosef, porque el ángel de Egipto emanó de la esfera de la separación. Pues de las 4 cabezas en que el río que salió del Edén se dividió, la primera fue la corriente de Egipto. O sea, el Nilo arriba, correspondiente al Nilo abajo. Y por eso no conocía a Yosef, el cual representa la esfera que es la morada de la unidad, y que se llama justo, es decir, Tzadik, que como ya sabemos es la Sefirá Yesod. Rabí Eleazar y Rabí Yossi proseguían una vez su camino en el amanecer. De pronto vieron 2 estrellas que atravesaron el cielo de cada lado. Rabí Eleazar dijo: ahora llegó el tiempo cuando las estrellas de la mañana alaban a su amo. Al lanzarse en pavor a través de los cielos, se preparan para glorificar su nombre con canto, como está escrito: cuando las estrellas de la mañana cantan juntas. Job 38:7. En verdad ellas cantan al unísono perfecto, y en armonía los hijos de Hashem se exaltan de júbilo. Entonces discurrió sobre el versículo: al músico, a la tonada de la sierva de la mañana, un cántico de David, Salmo 22:1. Cuando el rostro del oriente alumbra y se dispersa la oscuridad de la noche, aparece un ángel en el oriente, y del sur extrae un hilo de luz, y entonces viene el sol, abriendo las ventanas del cielo, e ilumina el mundo. Entonces la sierva de la mañana viene. En la oscuridad entra una luz roja y se hace el día. Y la luz del día hace que se recoja esa sierva. Y bien, es con respecto a esa sierva cuando ella se separa del día, después de haber estado con él, que David cantó ese salmo. Luego el verso de ese salmo dice: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esto sugiere el clamor por la sierva de la mañana, cuando ella se separa del día. Mientras los compañeros estaban así caminando, el día alumbró y llegó el tiempo de la plegaria. Rabí Eleazar dijo: oremos y luego continuemos nuestro viaje. Se sentaron y rezaron, y luego reanudaron su marcha. En el camino, Rabí Eleazar comenzó a exponer el versículo siguiente: hay una vanidad, Hebel, literalmente, aliento, que acontece sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede conforme a la obra de los inicuos. Eclesiastés 8:14. Y luego termina diciendo: dije que esto también es vanidad. Este versículo se explica esotéricamente de la siguiente manera. En este libro, el Eclesiastés, el rey Salomón se ocupó de 7 vanidades, palabra que se dice jabalim, lo que también podría entenderse literalmente como alientos. Y estos son sobre los cuales descansa el mundo, es decir, los 7 pilares, las sefirot que sostienen el mundo, en correspondencia con los 7 firmamentos, que se llaman Bilón, Raquía, Shehakim, Sebul, Maón, Mahón, Arabot. Fue acerca de ellas que el rey Salomón dijo: vanidad de vanidades, dijo Coelet, todo es vanidad. Eclesiastés 1:1. Así como hay 7 firmamentos, con otros que se dirigen a ellos y salen de ellos, así hay 7 jabalim y otras que emanan de estas. Y a ella se refirió en su sabiduría el rey Salomón para conducir a la siguiente lección esotérica. Hay un cierto aliento, Malhut, que emana de esos alientos superiores, sobre los cuales se sostiene el mundo, estrechamente conectados con la tierra y nutridos de ella.
sobre la Nukba que es la tierra. Indica que Yesod se mantiene y su poder se fortalece por los labradores de la tierra, que son los justos, y en la elevación de sus Mayim Nukvim, o sea el anhelo por lo superior a través del estudio que se eleva desde la tierra. Y esto, Yesod, está designado para derramar sobre la tierra. Todo su poder y existencia proviene de las almas de los justos que fueron recogidos de la tierra, mientras eran justos, antes de pecar, cuando todavía emanaban un olor fragante. Por ejemplo, está escrito sobre Enoc. Y él desapareció, porque Elohim lo tomó, Génesis 5:24. El santo bendito sea lo quitó antes de su tiempo y se deleitó en él. Y lo mismo ocurre con todos los justos, pues se nos ha enseñado que los justos son sacados de este mundo antes de su tiempo, por una de dos razones. Una, por los pecados de su generación, porque cuando hay mucho pecado en el mundo los justos son castigados por su culpa. La segunda es que cuando el santo bendito sea, sabe que ellos cometerían un pecado si vivieran más largamente, los saca antes de su tiempo. Y este es el sentido del versículo antes citado: hay justos a quienes acontece de acuerdo con la obra de los inicuos. Como fue el caso con Rabí Akivá y sus colegas. Les vino el juicio de arriba, como si hubieran cometido los pecados y acciones de los inicuos. Por otra parte, hay inicuos a quienes acontece de acuerdo a la obra de los justos, viven en paz y comodidad en este mundo y no cae sobre ellos el juicio, como si hubiesen realizado los actos de los justos. ¿Por qué es eso? Porque el santo bendito sea prevé, o que están por arrepentirse, o bien que tendrán descendencia virtuosa, como por ejemplo, Teraj que tuvo a Abraham, y Ahaz que tuvo a Ezequías. Así, como dijimos, hay un aliento, Ebel, en un lado como en el otro. Un aliento es hecho sobre la tierra, para que el mundo pueda sostenerse. Otra interpretación del versículo es la siguiente. Vanidad es hecha sobre la tierra, por ejemplo, cuando una obra de los inicuos, la tentación de cometer algún pecado, se acerca a los justos y ellos permanecen firmes en el temor de su Señor, y rehúsan contaminarse, como tantos de aquellos que conocemos que hicieron la voluntad de su amo y no pecaron. Por otra parte, acontece que hombres inicuos hacen las obras de los justos en ciertas ocasiones, como por ejemplo, el judío que pertenecía a una banda de asaltantes en una montaña, y que cuando veía pasar a un judío, le advertía el peligro. Así que Rabí Akivá le aplicó las palabras de la segunda mitad de este versículo. O el hombre en la vecindad de Rabí Hiyá, que una vez tomó una mujer con la intención de violarla, pero que cuando ella le dijo, honra a tu amo y no peques conmigo, dominó su pasión y la dejó irse. El santo bendito se ha hecho a unos y a otros, a los justos y a los malvados, y como Él es glorificado en este mundo por las obras de los justos, así es glorificado por los inicuos cuando ellos hacen una buena acción, como vemos escrito. Él ha hecho toda cosa bella en su tiempo, Eclesiastés 3:11. Pero desdichado el pecador que se hace inicuo él mismo, y obstinadamente tiende a su pecado. Rabí Eleazar dijo, además, el rey Salomón, cuando le fue dada la sabiduría, vio todo en el tiempo de su Ebel, es decir, en el tiempo cuando la luna, el espíritu de santidad, gobernaba. Vio al justo, el tzadik, el pilar del mundo, pereciendo en su rectitud en el tiempo del exilio. Porque cuando Israel está en exilio él está con los hijos de Israel, y las bendiciones superiores no lo alcanzan a él. Así, hay un justo que perece en su rectitud, como se dice en Eclesiastés 7:15. Por otra parte, vio una persona malvada que prolonga su vida en su maldad, o sea, Samael, que hizo que Edom continuara en su prosperidad por la ayuda de su mal, que es su esposa, la aborrecible serpiente. Y lo mismo se aplica a la prosperidad de todos los otros reinos de este mundo, hasta el tiempo en que el santo bendito sea, levantará del polvo la cabaña de David que ha caído, como dice en Amós 9:11. Encontramos ahora escrito en Éxodo 2:1.
y fue un hombre de la casa de Leví. Rabí Yossi discurrió aquí sobre el versículo. Mi amado bajó a su jardín, a los lechos de especias, Cantar de los Cantares 6:2. Las palabras, a su jardín, se refieren a la comunidad de Israel. Ella es un lecho de especias, lleno con el aroma del mundo por venir. En la hora cuando el santo desciende a este jardín, las almas de todos los justos coronados allí emiten su perfume, como está dicho, cuanto mejor que todas las especias es el aroma de tus ungüentos, Cantar de los Cantares 4:10. Estos son aquellos de quienes Rabí Isaac ha dicho, todas las almas de los justos que han vivido en este mundo, y todas las almas que algún día descenderán para residir allí, todas estas moran en el jardín terrenal, en la forma que fue o que será su semejanza en la tierra. Es este un misterio que fue transmitido a los sabios. El espíritu que entra en los hombres y que emana de la hembra, Malhut, la Nukba, hace una impresión al modo de un sello. Es decir, la forma del cuerpo humano en este mundo es proyectada hacia afuera, y toma la impresión del espíritu desde adentro. Así, cuando el espíritu se separa del cuerpo, retorna al jardín terrenal en la forma actual, y en la actual pauta del cuerpo que fue su vestidura durante su permanencia en este mundo, y sobre el cual actuó como un sello. De ahí que se dice, ponme como un sello, Cantar de los Cantares 8:6. Así como el sello presiona desde adentro y su marca aparece afuera, así actúa el espíritu sobre el cuerpo. Pero cuando se separa del cuerpo y vuelve al paraíso terrenal, el éter allí hace que esta impresión de adentro se proyecte hacia afuera, de modo que el espíritu recibe una figura exterior a la semejanza del cuerpo en este mundo. Pero la superior de las almas, la Neshama, que sale del árbol de vida, es modelada allí arriba de una manera que pueda ascender al atado de vida, para deleitarse en la belleza del santo bendito sea. Como encontramos escrito en el Salmo 27:4, para ver la belleza de Hashem y para visitar su templo. Las palabras, y fue un hombre de la casa de Leví. Esto se refiere a Gabriel, al que en el verso de Daniel 9:21 se le llama, el hombre. De la casa de Leví es la comunidad de Israel, que proviene del lado izquierdo. Y tomó la hija de Leví, o sea, el alma superior, Neshama. Pues se nos ha enseñado que en la hora cuando el cuerpo de un justo nace en el mundo, el santo bendito sea llama a Gabriel, el cual toma del paraíso el alma ordenada para ese justo, y la manda que descienda en el cuerpo de aquel que está por nacer en este mundo. Y así Gabriel es designado como guardián para esa alma. Pero se podría decir, ¿acaso no sabemos que el ángel designado para guardar los espíritus se llama Laila? ¿Cómo, entonces, puedes decir que es Gabriel? La respuesta es que los dos nombres son correctos. Pues Gabriel viene del lado izquierdo, y cualquiera que viene de este lado también lleva el otro nombre, o sea, Laila, que significa noche. Según otra explicación, un hombre es aquí Amram, y la hija de Leví es Yochebed. Una voz celestial proclama que él se une a ella, y que por el hijo que nacerá de ellos el tiempo de la redención de Israel se aproximará. Y el santo bendito sea vino en su ayuda, porque, como se nos enseñó, la Shejiná descansaba sobre el lecho nupcial, y la voluntad de los dos en su unión era una con la voluntad de la Shejiná. Por eso la Shejiná no cesa de residir con el fruto de esa unión. Está escrito, santificaos y sed santos, Levítico 11:44. ¿Qué significa que cuando una persona así se santifica aquí abajo, el santo bendito sea agrega su santificación desde arriba? Como los dos tienden a unirse también con la Shejiná, ella se unió con ellos en su unión. Rabí Isaac dijo, benditos los justos, cuyo deseo todo es siempre de unirse con el santo bendito sea en plenitud y perfección. Pues, así como ellos se apegan a él también se apegará a ellos por siempre. Desdichados los inicuos cuyo deseo y tendencia se apartan de él.
no solo se alejan de él, residiendo en separación, sino que aún se unen a ese otro lado. De modo que Amram, que fue fiel al Santo bendito sea, llegó a ser el padre de Moisés, al cual el Santo bendito sea nunca abandonó, y con quien la Shejina estuvo siempre unida. Encontramos ahora escrito: y la mujer concibió y tuvo un hijo y vio que él era bueno. ¿Qué significan las palabras, que él era bueno? Rabí Hillel dijo, ella vio que aún en su nacimiento estaba marcado con el signo del pacto, porque la palabra bueno contiene una alusión al pacto, como está escrito, di del justo que él es bueno, Isaías 3:10. Rabí Yossi dijo, ella vio la luz de la Shejina revoloteando en torno de él. Pues cuando él nació esta luz llenó toda la casa, y por eso la palabra bueno tiene aquí la misma referencia que en el versículo, y vio Elohim que la luz era buena, Génesis 1:4. El verso de Éxodo dice enseguida: y ella lo ocultó 3 meses. ¿Qué significa esto? Rabí Yehuda dijo: esto es una insinuación, de que Moisés no estuvo destinado a percibir la luz suprema, hasta que hubieran pasado 3 meses después del Éxodo, como está dicho, en el tercer mes después de que los hijos de Israel salieron del país de Egipto, el mismo día ellos entraron en el desierto de Sinaí, Éxodo 19:1. Solo entonces se transmitió a través de la Torá y se reveló la Shejina, permaneciendo sobre él ante los ojos de todos, como está dicho, y Moisés ascendió a Elohim, y Hashem lo llamó de la montaña, Éxodo 19:3. Luego, en Éxodo 2:3, dice: y cuando ella no pudo ocultarlo más. Durante todo el tiempo su comunión con el Santo bendito sea no fue manifiesta. Pero después Moisés habló, y Elohim le respondió con una voz, como dice en Éxodo 19:19. Luego está escrito, ella tomó para él un arca de junquillos. Con esto se prefiguró el arca que contiene las tablas del pacto. Y la calafateó con barro y brea. Con lo que de nuevo se prefigura el arca que llevaba una capa adentro y una capa afuera. Rabí Yehuda dijo que esto era simbólico de la Torá, en la que el Santo bendito sea asentó reglas severas en la forma de preceptos, positivos y negativos. Luego dice, y ella puso al niño adentro. Esto prefigura a Israel, de quien está escrito, cuando Israel era un niño yo lo amé, Oseas 11:1. Y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Lo que alude a los preceptos de la Torá, que no entraron en vigor hasta que ellos entraron en el país al final de 40 años. Pues la palabra junco, que se dice suf, son las mismas letras que la palabra final, que se dice sof. Las palabras, junto a la orilla del río, alude a la instrucción que sale de los labios de los maestros, de la ley y el estatuto. Pues la palabra sefat, orilla, también puede entenderse como la palabra labios. La siguiente es una explicación alternativa de estos versículos del segundo capítulo del Éxodo. Y tomó por mujer a una hija de Leví. Esto significa el lugar que está lleno del brillo de la luz de la luna. Y ella lo ocultó durante 3 meses. Estos son los 3 meses en los cuales el mundo está bajo la égida de la justicia, o sea, Tamuz, Ab y Tebet. ¿Y qué significan estas palabras? Ellas significan que antes de descender a este mundo, Moisés ya moraba en las regiones superiores, y por eso estaba unido con la Shejina desde el momento de su nacimiento. De esto concluía Rabbi Shimon que los espíritus de los justos existen en el cielo antes de que bajen a este mundo. Y cuando ella no pudo ocultarlo más, tomó para él un arca de junquillos. Esto quiere decir que ella lo guardó con señales contra el poder de los peces que nadan en el océano, es decir, contra los malos espíritus, donde hay innumerables cosas que se mueven, como dice el Salmo 104:25. Ella, la Shejina,
lo protegió de ese daño con una cubierta preciosa compuesta de 2 colores, negro y blanco, que son gracia y poder. Colocó al niño entre estos colores, para que pudiera familiarizarse con ellos y luego ascender entre ellos para recibir la Torá. Ahora vemos escrito en Éxodo 2:5. Y la hija de Faraón bajó para bañarse en el río. Ella era el símbolo del poder que emana del lado izquierdo, que indica severidad. Así ella se bañó en el río, y no en el mar. Y sus doncellas caminaban a lo largo de la orilla. Esto significa todas las legiones que provienen de ese lado. Vio el arca entre los juncos. Luego ella la abrió y lo vio al niño. ¿Por qué dice, ella lo vio al niño, en vez de decir simplemente ella vio al niño? Rabí Shimón dijo, no hay en la Torá una palabra que no contenga sublimes y preciosas enseñanzas místicas. Con respecto a este pasaje, hemos aprendido que la impronta del rey y la matrona era discernible en el niño, una impronta que simboliza las letras Bab y G. Y así ella tuvo inmediatamente compasión de él, a tal punto que todo el pasaje contiene alusiones a asuntos celestiales. Desde aquí el texto se relaciona con sucesos terrenales, con la excepción del versículo precedente, que dice, y la hermana de él estaba lejos. Y ante esto preguntamos, ¿la hermana de quién? La hermana de aquel que llama a la comunidad de Israel, hermana mía, en el versículo, ábreme, hermana mía, mi amor, Cantar de los Cantares 5:2. La palabra lejos, es como está escrito en Jeremías 31:3, desde lejos Hashem se me apareció. De lo cual resulta evidente que a todos los justos los conocen todos en esas regiones elevadas, antes de que sus almas desciendan a este mundo. Cuanto más entonces el que conocieran a Moisés. También hemos aprendido de esto que las almas de los justos emanan de una región superior, como ya lo asentamos. Pero con esto también se conecta una lección esotérica, o sea, que el alma tiene un padre y una madre, como el cuerpo tiene un padre y una madre en este mundo. En realidad, todas las cosas arriba y abajo provienen de varón y hembra, como ya lo inferimos de las palabras. Que la tierra produzca un alma viviente, Génesis 1:14. La tierra simboliza la comunidad de Israel, la hembra, la Nukba. Un alma viviente simboliza al alma del primero, del hombre superior, como ya se explicó. Entonces vino a él Rabí Abba, lo besó y dijo, verdaderamente hablaste bien. En efecto, es así. Bendito es Moisés, el pastor fiel, más fiel que todos los otros profetas del mundo. Aún hay otra interpretación de las palabras, y su hermana estaba lejos, según la cual esto simboliza la sabiduría. Como está dicho, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, Proverbios 7:4. Rabí Itzhak dijo, el atributo de la justicia nunca partió del mundo, porque toda vez que Israel pecó, la justicia severa estaba allí como su acusador, y entonces su hermana, la sabiduría, estaba alejada, sin interferir. Y la hija de Faraón bajó para bañarse en el río, es decir, tan pronto como Israel se separa de la Torá, el atributo de la justicia viene para bañarse en la sangre de Israel a causa del descuido de la Torá. Y sus doncellas caminaban junto al río. Estas son las naciones que persiguen a Israel por causa de su desdén de la Torá. Rabí Yehudá dijo, la suerte del hombre depende en último término del arrepentimiento y la plegaria, y especialmente de la plegaria con lágrimas, pues no hay puerta por la que las lágrimas no puedan entrar.
Está escrito aquí, y ella la abrió y lo vio al niño. Lo cual, si se lo interpreta, significa que la Shekinah, que siempre revolotea sobre Israel como una madre sobre sus hijos y alega en su defensa contra su acusador, la abrió y vio al niño, y vio que el jovencito lloraba. La Shekinah vio al niño, o sea al pueblo de Israel, a quien se llama el hijo de la delicia en Jeremías 31:20. Con lágrimas de remordimiento, alegando ante el santo bendito sea como un niño ante su padre. Y ella le tuvo compasión. Ella dijo, este es uno de los niños hebreos. Es decir, de los hebreos, que son gente suave y de corazón tierno, y no de los gentiles que son obstinados y duros de corazón. Ellos, los hebreos, son de corazón tierno y anhelosos de retornar a su amo celestial. Y ella llamó a la madre del niño, la cual lloraba, como está escrito. En Ramá se oía una voz, un lamento y un llanto y gran aflicción. Rachel lloraba por sus hijos, y no quería ser consolada, Jeremías 31:14. El niño lloró, y lloró la madre. Rabí Yehudá continuó, respecto del futuro, está dicho, ellos vendrán con llanto, y con súplicas yo los conduciré. En mérito al llanto de Rachel, la madre del niño, ellos vendrán y se juntarán desde el cautiverio. Rabí Isaac dijo entonces: la redención de Israel depende solamente del llanto. Cuando se extinga el efecto de las lágrimas de Esab que él derramó ante su padre, por causa de su derecho de primogenitura, como se dice en Génesis 27:38. Entonces comenzará la redención para Israel. Rabí Yossi dijo, el llanto de Esab llevó a Israel al cautiverio, y cuando su fuerza se agote, los hijos de Israel, por sus lágrimas, serán librados de él. Veamos ahora lo que se dice en Éxodo 2:11. Y él vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y miró de un lado a otro. Esto indica que miró por las 50 letras por las que los hijos de Israel proclaman la unidad divina 2 veces al día. Pero no encontró semejanza de ellas expresada en el rostro de ese hombre. Rabí Abba dijo: miró aquí para ver si había buenas obras efectuadas por el hombre, y miró allí para ver si saldría de él un buen hijo. Y él vio que no había allí hombre alguno. Esto significa que vio a través del Espíritu de Santidad que nunca descendería de él tal buen hijo, porque sabía, como lo ha dicho Rabí Abba, que hay muchos padres inicuos que tienen más hijos buenos que padres justos. Y que un buen hijo nacido de padres malvados es de especial excelencia, siendo puro a partir de lo impuro, luz desde la oscuridad, sabiduría desde la necedad. La palabra vio indica aquí discernimiento por el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, y por eso no retrocedió de matar al egipcio. Y bien, el Santo bendito sea ordenó las cosas de manera que Moisés pudiese llegar a la misma fuente a la que había llegado Jacob. Vemos que de Moisés está escrito, y él se sentó junto al pozo, Éxodo 2:15. Y de Jacob está dicho, y él miró, y vio un pozo, Génesis 19:2. Esto muestra que, aunque pertenecían al mismo grado de santidad, Moisés ascendió en él, más alto que Jacob. Un día, mientras Rabí Yossi y Rabí Itzhak estaban caminando juntos, el primero dijo: el pozo que los dos, Jacob y Moisés, vieron, ¿acaso era el mismo que había sido cavado por Abraham e Itzhak? Le dijo Rabí Itzhak: no. Este pozo fue creado cuando se creó el mundo, y su boca fue formada en la víspera del Shabbat, de la creación, en el crepúsculo. Este fue el pozo que Jacob y Moisés vieron. Vemos después escrito en Éxodo 2:16.
Y el sacerdote de Midian tenía 7 hijas. Rabí Yehudá dijo: si el pozo del cual extrajeron agua fue el pozo de Jacob, ¿cómo fueron capaces las hijas de Yitro de extraer agua de él sin dificultad? ¿Acaso no había sobre la boca del pozo una piedra grande, por lo que debía ser rodada afuera por los pastores, como se menciona en Génesis 29:2? Rabí Hillá le dijo: Jacob sacó esa piedra del pozo y no la volvió a poner. Desde entonces el agua manaba y no había piedra sobre el pozo. Y así las hijas de Yitro pudieron extraer agua de él. Rabí Eleazar y Rabí Abba estaban una vez caminando desde Tiberíades a Sípori. En el camino se les unió un judío, y Rabí Eleazar dijo: que cada uno de nosotros exponga algún dicho de la Torá. Por lo que él mismo comenzó citando la sentencia. Entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu. Ezequiel 37:9. Cabe preguntar cómo podía Ezequiel profetizar respecto del Espíritu, dado que está escrito: nadie tiene poder sobre el Espíritu para retener al Espíritu, Eclesiastés 8:8. En verdad, el hombre no tiene poder sobre el Espíritu, pero el Santo bendito sea tiene poder sobre todas las cosas, y fue por orden de él que Ezequiel profetizó. Además, el Espíritu fue corporeizado en forma material en este mundo, y por eso profetizó acerca de él: ven desde los 4 vientos, oh Espíritu. O sea, desde la región donde reside en los 4 cimientos del mundo. Al oír esto, el judío saltó. Rabí Eleazar preguntó: ¿qué ocurre? El judío respondió: veo algo. ¿Y qué es? Él contestó: si el espíritu del hombre está dotado en el paraíso con la forma del cuerpo que ha de asumir en este mundo, ¿no debía decir en realidad: ven desde el paraíso, oh espíritu? Y no como está dicho: desde los 4 vientos. Rabí Eleazar respondió: antes de descender a este mundo, el espíritu asciende desde el paraíso terrenal al trono que descansa sobre 4 pilares. Allí extrae su ser desde ese trono del rey, y solo entonces desciende a este mundo. Como el cuerpo está unido desde las 4 regiones del mundo, así el espíritu del hombre es tomado desde los 4 pilares, sobre los cuales se haya establecido el trono. El hombre dijo: la razón por la cual corrí frente a ustedes fue porque vi algo desde ese lado. Un día estaba yo caminando en el desierto y vi un árbol, hermoso de mirarlo, y debajo de él una caverna. Me acerqué a él y encontré que desde la caverna salía una profusión de perfumes suaves. Me hice de coraje y entré en la caverna. Descendí un número de pasos que me trajeron a un lugar donde había muchos árboles y perfumes de suprema suavidad. Vi allí a un hombre que tenía en su mano un cetro, de pie en un lugar donde los árboles se dividían. Cuando me vio se asombró y se acercó a mí. Preguntó: ¿quién eres tú y qué haces aquí? Me aterré en extremo y dije: Señor, yo soy uno de la compañía. Percibí este lugar en el desierto, y entré. Él dijo: como tú eres uno de la compañía, toma este manojo de escritos y dáselo a los miembros de la compañía, a aquellos que conocen el misterio de los espíritus de los justos. Me tocó entonces con el cetro, y caí dormido. Mientras dormía vi multitudes sobre multitudes que llegaban a ese lugar, y el hombre los tocaba con el cetro, diciendo: tomad la senda de los árboles. Después de caminar un poco, ellos volaron en el aire y yo no sé a dónde. También oí voces de grandes multitudes y no supe de dónde eran. Cuando desperté no vi nada, y yo temía y temblaba. Entonces vi al hombre de nuevo. Él me preguntó: ¿viste algo?
Le dije lo que había visto mientras dormía. Él dijo, estos eran los espíritus de los justos que andan por este camino para llegar al paraíso. Y las voces que oíste son las voces de aquellos que están en el jardín, en la apariencia que han de tener en este mundo, expresando su gran alegría a la llegada de los espíritus de los justos que entran allí. Así como el cuerpo se forma en este mundo de la combinación de los 4 elementos, así el espíritu se forma en el jardín de la combinación de los 4 vientos que hay en él. Y el espíritu es allí envuelto en la impronta de la forma del cuerpo. Y si no fuera por los 4 vientos que son los aires del jardín, el espíritu no habría sido revestido del todo. Estos 4 vientos están ligados el uno al otro, y el espíritu se modela de ellos, como el cuerpo es modelado de los 4 elementos. Por eso se dice, ven desde los 4 vientos, oh espíritu. Es decir, desde los 4 vientos del paraíso, de los cuales está formado. Y ahora toma este manojo de escritos, y sigue tu camino, y dáselo a los miembros de la compañía. Aquí terminó el judío de hablar, y Rabí Eleazar y sus compañeros se le acercaron y besaron su cabeza. Rabí Eleazar dijo: Bendito sea el misericordioso que te envió aquí. En verdad esta es la exacta explicación del asunto, y Hashem puso ese versículo en mi boca. Entonces el judío les dio el manojo de escritos. Tan pronto como Rabí Eleazar lo tomó y abrió, un vapor de fuego brotó y lo envolvió. Dio en él algunas cosas, y entonces el escrito voló de su mano. Entonces Rabí Eleazar lloró y dijo el Salmo 15:2. ¿Quién puede morar en el almacén del rey? Hashem, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santa colina? Bendito sean el camino y la hora en que esto me ocurrió. Este incidente dio a Rabí Eleazar alegría por muchos días, pero nada dijo a sus colegas. Mientras estaban continuando el camino, pasaron junto a un pozo del cual bebieron. Rabí Eleazar dijo: Benditos son los justos. Jacob huyó de su hermano y tuvo la suerte de encontrar un pozo. Tan pronto como lo vio, las aguas reconocieron a su dueño y ascendieron para encontrarlo. Y allí él encontró a su esposa. Moisés se sintió seguro cuando vio que el agua subía hacia él. Entonces supo que encontraría allí a su futura esposa. Además, el espíritu de santidad nunca lo abandonó, y por inspiración supo que Sípora sería su mujer. Pensó, seguramente, Jacob vino a este lugar y las aguas subieron a él. Y entonces vino un hombre y lo llevó a su casa, y lo proveyó para todas sus necesidades. Lo mismo me acontecerá a mí. El hombre que los acompañaba dijo: se nos enseñó que Yitro fue un sacerdote pagano. Y tan pronto como vio que no había verdad en el paganismo, renunció a él y dejó de adorar a los ídolos. Y entonces su pueblo lo excomulgó, y cuando la gente de su pueblo vio a sus hijas se las llevaron, porque antes los pastores acostumbraban pastorear los rebaños de Yitro. Cuando Moisés vio a través del espíritu de santidad que los pastores actuaban como lo hacían, por causa de su religión idólatra, inmediatamente se puso de pie y ayudó a las hijas y dio de beber a sus rebaños, actuando plenamente por fervor hacia el Santo bendito sea en todas las cosas. Rabí Eleazar le dijo: Hace tiempo que estás con nosotros y aún no conocemos tu nombre. Él contestó: Mi nombre es Yoeser ben Jacob. Los colegas se le acercaron y lo besaron. Ellos dijeron: Estás con nosotros hace ya tiempo, y no te conocíamos. Caminaron juntos el día entero y luego lo acompañaron 3 millas por su ruta. Encontramos escrito en Éxodo 2:19. Ellas le dijeron: Un egipcio nos libró de la mano de los pastores.
Rabí Hillá dijo: los compañeros han afirmado que al emplear la palabra egipcio, hablaron en un rapto de inspiración, diciendo palabras cuyo verdadero alcance ellas mismas no conocían. En realidad, eran como un hombre que reside en el desierto y que raras veces saboreó vianda, pero un día, cuando un oso perseguía a un cordero pasando frente a su residencia, salvó al cordero del oso, para luego matarlo para tener de él comida, de modo que fue el oso el medio de proporcionar vianda al hombre. Así fue como debido al egipcio a quien Moisés mató, se salvaron las hijas de Yitro. Y como nos enseña la sabiduría del cielo, en realidad al egipcio al que mató eran sus malas virtudes.